Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Tomás Sarmiento, soy ingeniero de sonido y productor de música electrónica. Y el día de hoy vengo con un video con un tipcito súper chévere de cómo eliminar silencios o respiraciones de audios. Es decir, no sé, vocales para podcast, vocales para canciones, tal vez silencios entre ruidos de percusión como baterías que hayan grabado o algo por el estilo. O incluso pues también ruidos de fondo y demás. Ojo. Antes de arrancar, recuerden suscribirse, darle a la campanita, dejar un like y un comentario y eso si les gustan estos videos, porque voy a estar haciendo más contenido de este tipo y pues la idea es que estén enterados. También les recomiendo que vayan y me sigan en Instagram como @tomsar95 para que reciban todos esos live updates y demás que hay por ahí y que anunciarán cositas chéveres que vienen. El propio se vienen cositas. Bueno, sin darle muchas vueltas, nada, bienvenidos. Y bueno, para arrancar simplemente tengo una pista de audio con una vocal que grabé ahorita, vocal porque es mi voz. Como van a ver, pues se van a notar bastante mis respiraciones y mi como chasquido de labios y demás. Entonces pues justo a eso es a lo que quiero que le paren bolas porque es lo que vamos a tratar de limpiar. Esto es una prueba de cómo sería retirar las respiraciones y silencios de un audio de este tipo o de una vocal. Entonces, digamos, esto aplica mucho para podcast, en donde cada nada y los entre frases, las respiraciones y eso, porque es natural, somos seres humanos y respiramos, pero pues no es tan chévere cuando uno está escuchando. Entonces, para eliminar lo que vamos a hacer, primero que todo vamos a duplicar acá, para que vean un antes y un después. Voice without noise. Y vamos a seleccionar el pasaje de audio que queremos editar y vamos a darle control X. Y automáticamente en Logic se nos va a abrir esta ventanita que se llama eliminar silencio. Acá, como podemos ver, él automáticamente selecciona los pasajes y los corta, creando 18 pasajes en total y eliminando los vacíos o respiraciones. Esto es configurable, fíjense que acá está en menos 29 decibeles. Si yo lo cambio, fíjense que van variando la cantidad de información o la cantidad de pasajes que se crean dependiendo de ese umbral. ¿Qué significa el umbral rápidamente? Digamos, en este caso, en este caso significa a qué intensidad yo empiezo a cortar. Entonces, digamos acá menos 29 decibeles, todos los sonidos que pasen de este menos 29 de acá y este menos 29 de acá van a pasar ese filtro o ese noise gate. Todo lo que esté debajo de eso en intensidad, es decir, estos piquitos acá chiquiticos, estos piquitos de acá chiquiticos, no van a pasar y él los va a cortar. En este caso, fíjense que incluso alcanza a colocar el chasquido de labios, que lo vamos a eliminar manualmente. Y ahorita les muestro por qué. ¿Qué otros parámetros tenemos por acá? El tiempo mínimo aceptable como silencio, es decir, si hay algo que dure menos de 0.1 segundos, no lo va a tomar como silencio por debajo del umbral, ¿no? Tiempo previo al ataque, es decir, apenas se encuentra un pico, ¿qué tanto tiempo antes va a abrir esa puerta para que empieces a pasar el audio? Es decir, para que no suenen cortadas las primeras vocales o sílabas, en este caso, o las transientes de un sonido percutivo. Y el tiempo post desvanecimiento es lo contrario. Entonces, ¿qué tanto tiempo va a dejar abierta esa puerta para que pase la onda? Después de que deja de pasar el umbral. En este caso, pues aplicaría para estas secciones. Por ahora vamos a dejarlo así. Uy, le casqué el micrófono. Vamos a darle a aceptar y vamos a darle una escuchada. Esto es una prueba de cómo sería retirar las respiraciones y silencios de un audio de este tipo o de una vocal. Listo, si se fijan, mejora bastante en cuanto a la eliminación de las respiraciones. Sin embargo, hay unos cortecitos que no me gustan. Pero entonces, esos cortecitos ya me queda mucho más fácil parquearme por acá y ver como, ok, este man mucho. Entonces simplemente vengo y pego. Acá, si yo hago un zoom Saiyajin, pueden ver que se crea un crossfade, es decir, cruza los volúmenes o las intensidades de ambos audios, porque lo tengo configurado acá en modo de arrastre confundido cruzado. ¿Listo? Si le pongo superponer, por ejemplo, y le doy control Z, me voy por acá y simplemente me va a pisar el otro audio, ya no los va a cruzar, pero yo prefiero que sea confundido cruzado para evitar que hayan piquitos por ahí o cambios de intensidad extraños. Por acá creo que sucedía algo similar. Escuchemos este pedacito. Tipo o de una
No, acá estamos bien. La salida sí, me acuerdo que estaba como complicada. Entonces acá simplemente vamos a añadir un fundido de salida. Una vocal. Listo, para evitar un clipcito ahí. Regresamos, hacemos otra vez un zoom por ahí. Y en este caso, del clic que teníamos acá, fíjense, ya está aislado. Entonces, ¿qué es lo más sencillo para hacer ahí? En vez de ponerme a molestar con los umbrales y eso, y de pronto dañar el resto del audio, simplemente, chao, eliminar. Y se fue. Y bueno, nada, eso es básicamente lo que les quería mostrar. Es un tip sencillo, pero que sirve un montón, ahorra tiempo y demás. A mí me ha funcionado, espero que a ustedes también les funcione. Y no siendo más, les recomiendo que se pasen por mi último lanzamiento, The Eternal Night, que es un Big Room. Si les gusta la música electrónica, se los recomiendo un montón. Producido enteramente en Logic. Y pues déjenme saber si este tipo de videos les gustan, les sirven y demás. Y pues déjenmelo en los comentarios. No se olviden, like, subscribe, síganme como Tomsar95 en todo lado, la vieja confiable. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. Chao.